La transnacional ExxonMobil, heredera del imperio Rockefeller, es la compañía petrolera privada más importante del mundo, declarando en el año 2004 unos beneficios de más de 25.000 millones de dólares. La ExxonMobil ganó en el 2007 $73.000 por minuto, 4,4 millones por hora y 106 millones de dólares al día. Esta es la historia de un viejo tigre empresarial en una jungla de intereses económicos, políticos y militares. John Rockefeller fue el hombre más rico de la historia del mundo, más rico en su tiempo que Bill Gates ahora. Es una historia de explotación, de corrupción y de represión. Como profesor de economía petrolera, conozco la historia de Exxon por completo, simplemente la sucesora, la descendiente de la Standard Oil Company, el mayor trust que existió en la historia, tan gigantesco que llegó a ocupar el 80% de la industria petrolera norteamericana, con unos métodos tan poco ortodoxos, criminales y de todo tipo, que la propia sociedad capitalista norteamericana reaccionó ante eso y se promulgaron 2 leyes antitrust en 1890 creo y 1904 otra, en donde el Standard Oil Trust fue dividido en 33 compañías y bueno, las historias y las denuncias eran terribles. That's right. They made more money than any company in the history of the world. Well, Greenpeace has campaigned against Exxon for many years, knowing that Exxon is probably the worst company in the world on global warming, on solving the biggest environmental threat, global warming. So we started a campaign in 2001 after Bush came into office and abandoned the global warming treaty, the Kyoto Protocol, and we aimed at Exxon as an icon of the Bush behavior on global warming. En 1939 la Standard Oil, antecedente de ExxonMobil, realizó una primera demanda contra el Estado venezolano. Standard Oil, la compañía que después se va a transformar y va a terminar siendo la actual Exxon. En el año 39 es muy particular porque en ese momento hubo una demanda contra el Estado. Pero para ubicarnos en el contexto estamos hablando del periodo de López Contreras, ¿no? Y ahí lo importante es que se acaba de morir en el año 35 Juan Vicente Gómez, ¿verdad? Los 28 años, 27 años de duración de la dictadura más larga del país, en el que la relación con las transnacionales había sido muy fluida, en el sentido de que, bueno, se había dejado hacer a las compañías, entraron a saco, tanto primero el capital inglés como después el capital norteamericano. Pero hay una cosa muy peculiar: una vez que muere Gómez, viene López Contreras empieza con unas políticas intervencionistas un poco para proteger los capitales venezolanos, y se llegó a hablar de una ley en el año 38 que empezaba a poner los puntos sobre las i a las transnacionales. De ahí viene esa primera demanda de la Standard. Hay un libro de un par de autores, Berger y Thomas, que se llama La Guerra Secreta del Petróleo, que consideraba en su momento, cuando fue publicado, que en todas las guerras del siglo XX, en los años 70 ya, todas las guerras del siglo XX tenían motivaciones petroleras. Bueno, después de publicado ese libro, vino la guerra de Vietnam, petrolera porque sí, por el depósitos petroleros que se descubrieron en el Golfo de Tonkin. La guerra de las Malvinas tiene que ver con eso, también con petróleo, porque hay yacimientos petroleros en los alrededores de las islas Falkland o Malvinas. Lo mismo pasa con todas las guerras, a partir de ahí han sido petroleras. La de Irak, el conflicto Irak-Irán, toda la guerra del Golfo, todo eso tiene que ver con petróleo. Pero las acciones legales no fueron suficientes, ni el único camino posible. En la década de los 40 se produjeron 2 golpes de Estado para derrocar a gobiernos venezolanos que habían cometido el gran pecado: intentar controlar la explotación del petróleo nacional. Una historia, es como la historia de John Drake, de cualquier pirata allá sobre la tierra, pues, que una compañía afiliada a todas las causas más terribles, conservadoras, racistas,
colonialistas que te puedas imaginar. El derrocamiento del presidente venezolano Rómulo Gallegos en 1948 estuvo estimulada por las presiones de las compañías petroleras, por la política del entonces ministro de Fomento, que tenía que ver con petróleo, Juan Pablo Pérez Alfonso. El listado de intervenciones donde Exxon se ve implicada, siempre de la mano del ejército y los servicios secretos norteamericanos, es inacabable y se extiende por todo el planeta. Tonight, the battle has been joined. Está claro de que las empresas norteamericanas que estaban en Chile, como la ITT, la Anaconda, la General Motors y la ExxonMobil, fueron los que le dieron el sustento económico, los que conspiraron para que hiciera el golpe. Naturalmente aliado a la oligarquía, a la derecha económica chilena y a los militares traidores. O sea, fue una conspiración que se llamó la conspiración del imperialismo del dólar. El Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Goza. Se levanta la sesión. La Exxon tiene las manos ensangrentadas con la muerte de miles de chilenos, porque ellos hicieron con las otras empresas los aportes para el golpe que terminó con la muerte del presidente Allende legítimamente elegido. Es responsable de todo lo que sucedió en Chile la ExxonMobil. Lo digo porque lo he vivido, ¿no? Porque es parte de mi vida, no porque lo leí en un libro o porque me lo dijeron o lo oí en una noticia, no.